Hola mis amigos y hermanos de YouTube, en esta ocasión vamos a llevar a cabo un estudio acerca de la mentira del mormonismo y vamos a dar comienzo. Primero vemos el contenido, propósito, introducción, definiciones, 10 afirmaciones asombrosas de los mormones, breve historia, análisis del libro del Mormón, reclamos del mormonismo, organización de los santos de los últimos días, fuentes de autoridad, sus doctrinas comparadas con la Biblia, el profeta Joseph Smith, el fiasco del libro de Abraham y la conexión masónica. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 al 9. A tono con lo declarado por Dios, en Gálatas 1, 8 al 9 veremos que si el evangelio predicado por los mormones es el mismo al que está contenido en la palabra de Dios, la Biblia, si no es el mismo, entonces es falso y una maldición. Introducción. Aunque los mormones sean personas agradables y tengan un programa de beneficencia social que se llame entre los mejores del mundo, el mormonismo sigue siendo una secta falsa. El gran problema que presentan para los creyentes es que identifican como miembros de la Iglesia de Jesucristo y en la visitación de casa en casa, su método predilecto, usan terminología cristiana. Así terminan por confundir y crear dudas acerca de las doctrinas básicas del cristianismo y de la integridad de las iglesias evangélicas. Usan la Biblia tan solo para comenzar. Entonces pasan por el libro del Mormón, al que consideran con la misma autoridad que la Biblia. En la práctica le rinden una honra mucho mayor al libro del Mormón. Tienen millares de misioneros esparcidos en decenas de países. Estos misioneros son, en su mayoría, jóvenes que se presentan como voluntarios para el campo misionero. Los misioneros son itinerantes o inestables, pero su número fluctúa alrededor de los 65,000. En comparación, los bautistas del sur, la denominación evangélica de mayor tamaño, tiene como 22,000 misioneros activos. La práctica de los mormones de modificar, corregir y contradecir sus doctrinas antiguas con revelaciones nuevas hace necesario que resumamos el tema, pero también se proveen enlaces a referencias para si el lector desea estudiar más a fondo el tema. 10 afirmaciones asombrosas de los mormones. Número 1. Los mormones pueden hacerse dioses y diosas. Número 2. Las diosas pasan la eternidad en plena sumisión a sus maridos dioses. Número 3. Las mujeres mormonas darán a luz para siempre a bebés espíritu. Número 4. Los hombres mormones podrán tener mujeres múltiples en la poligamia eterna en el cielo. Número 5. El Padre Celestial es un hombre exaltado que vive con su esposa diosa, Madre Celestial, en un planeta cerca de la gran estrella Kolob. Número 6. Los amerindios son descendientes de los malos lamanitas, que eran israelitas que Dios maldijo con la piel oscura. Número 7. Dios el Padre tuvo relaciones sexuales con María para concebir a Jesús, que es el hermanastro de Lucifer. Número 8. Todas las iglesias cristianas son una abominación. Número 9. Los mormones necesitan 4 apretones de manos secretos para entrar en el cielo celeste. Número 10. Joseph Smith reveló que el jardín actual del Edén está en el condado de Jackson, Missouri. Definiciones. Los santos de los últimos días, el nombre oficial de la mayor rama de la religión fundada por Joseph Smith, también conocidos como mormones. Poco después de fundarse el mormonismo se dividió en por lo menos 6 fracciones. Una, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el grupo mayor y aunque prefieran no hablar sobre la poligamia, su autor contempló, John J. Stewart afirma, la Iglesia nunca renunció ni renunciará jamás a esta doctrina,
La revelación recibida en cuanto al matrimonio pluralista forma todavía parte integrante de las escrituras de los santos de los últimos días y siempre la formará. 2. Iglesias reorganizada de Jesucristo de los santos de los últimos días rechaza la poligamia y acepta la traducción inspirada de la Biblia, de Smith. Número 3. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, Strangistas. Tiene este nombre porque siguió el liderazgo de J. Strang, quien se negó a seguir a Brigham Young. Número 4. Iglesia de Cristo del Lote del Templo. Tiene este nombre porque se halla situada en el terreno de Smith, indicó como local en el que sería reconstruido el Templo de Sion. No acepta la poligamia. Número 5. Iglesia de Jesucristo Bickertonista. El primero de todos los grupos no acepta la poligamia. Fue fundada por W. Bickerton en 1862. Número 6. Iglesia de Jesucristo Cutlerista. Es también muy pequeña, no acepta la poligamia. Fue fundada por A. Cutler en 1853. Sacerdocio arónico. Uno de los dos sacerdocios mormones incluyen el obispado regente, los sacerdotes, maestros y diáconos. Adán es el Dios de este mundo, así enseñado por el segundo presidente Brigham Young, es ahora negado por la Iglesia mormona. Apóstoles. En el mormonismo hay 12 apóstoles que pertenecen al sacerdocio de Melquisedec, los cuales están subordinados al presidente de la Iglesia. Expiación. La expiación de Jesús no es suficiente para limpiar los pecados. Algunos pecados tienen que ser expiados por el individuo. Las antiguas enseñanzas mormonas decían que la sangre de uno mismo tenía que derramarse para lograr tal expiación. Pero la Biblia dice, mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 y 25. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bautismo por los muertos. Ya que los mormones creen que el bautismo es necesario para la salvación, aún los muertos tienen que bautizarse mediante un sustituto, o sea, un familiar en vida. Libro de Abraham. Parte del libro del Mormón, la perla de gran precio, el cual contiene la enseñanza de que la raza negra está bajo maldición. Uno de los 4 libros sagrados del mormonismo contiene la supuesta historia de los primeros habitantes de América. Fue supuesta traducido a partir de placas de oro. Reino celestial. El más alto de los 3 cielos es la enseñanza mormona. Cumorah. Un monte cerca de Palmyra, Nueva York, donde Joseph Smith alegadamente encontró las placas de oro de las cuales tradujo el libro del Mormón, Doctrina y Convenios. Uno de los 4 libros sagrados del mormonismo, el cual contiene muchas revelaciones alegadamente dadas por Dios a Joseph Smith. Sumo sacerdotes. En el mormonismo es el 4º nivel del sacerdocio de Melquisedec. Consiste de los presidentes mormones. Lamanitas. Según el libro del Mormón, son los ancestros de los indios americanos y sus actividades espirituales. Profetas vivientes. En el mormonismo, el actual presidente de la iglesia supuestamente tiene la habilidad de recibir revelaciones divinas y es considerado un profeta viviente. Sus revelaciones son consideradas superiores a todas las revelaciones pasadas, lo cual hace muy fácil que revelaciones nuevas arreglen los chascos de las revelaciones antiguas. Lucifer. Según el mormonismo, es el espíritu del hermano de Jesús. En la teología mormona, Jesús es el primogénito de Dios y Lucifer es el segundo nacido. Manuscript Fund, una novela de 1812 a 1814, por Solomon Spaulding, quienes muchos creen fue plagiada por Joseph Smith para formar el libro del Mormón.
Moroni, el ángel que supuestamente le reveló la localización de las placas de oro a Joseph Smith. Nefitas, uno de los grupos de personas quienes, según el libro del Mormón, vinieron a América desde el Medio Oriente. Patriarca, la cabeza nominal de la jerarquía mormona, es un título honorífico que se le da al padre del profeta. La perla de gran precio, uno de los 4 libros sagrados del mormonismo, contiene, entre otras cosas, el libro de Abraham, el cual enseña que la raza negra está bajo maldición. Obispado regente. En el mormonismo, la primera división del sacerdocio arónico, los obispos regentes administran las congregaciones locales llamadas wards. Sacerdocio de Melquisedec. El más importante de los sacerdocios mormones consiste de la presidencia de los apóstoles, el patriarca, el sumo sacerdote, los 70 y los ancianos, elders. Reino celestial. El más bajo de la gloria, el cielo, en el mormonismo reservado para aquellos que no creen en Cristo o en el Evangelio. Reino terrestre, el segundo nivel de gloria, cielo, reservado para aquellos que, aunque honorables, fallaron en cumplir con los requisitos para ser exaltados a la divinidad. Breve historia. El profeta de los mormones Joseph Smith Jr. nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont. Fue criado en la pobreza y en la superstición y no tuvo instrucción alguna. En 1820, cuando tenía 15 años y vivía en Palmyra, estado de Nueva York, hubo un gran movimiento evangelístico en esta región. Entonces Smith fue a orar al bosque y, según los registros mormones, cuando le estaba preguntando a Dios cuál de las iglesias debía pertenecer, se le aparecieron 2 ángeles resplandecientes que se pasaron delante de él. Eran nada más y menos que Dios y Cristo. Dios señaló hacia Cristo y le dijo al joven de apenas 15 años: Joseph, este es mi hijo, óyelo. Smith le preguntó a cuál iglesia debía pertenecer y Dios le dijo que todas las iglesias estaban desviadas y corruptas y que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve. A pesar de esto, Joseph se unió a la iglesia metodista. Aconteció que como 2 años después de la primera visión de Smith, en 1822, cuenta el que estaba orando a Dios en su cuarto, cuando de repente en el aposento fue bañado de luz y se le apareció varias veces el ángel Moroni, el cual le reveló que en el monte Cumorah, cerca de Palmyra, estaban escondidas las placas de oro que contenían el Evangelio puro. Este Evangelio puro contenía la historia de los primitivos habitantes del continente de América entre 600 a.C. y 400 después de Cristo, y que estos eran descendientes de la tribu de José. En la misma caja con la placa de oro estaban el Urim y Tumim, piedras que servían para traducir las placas y el pectoral sacerdotal. El ángel Moroni mandó que visitase el lugar donde supuestamente estaban las placas cada año, y al cabo de 4 años se las entregaría para que las tradujera. Por fin, el 22 de septiembre de 1827, según afirmaba, recibió del ángel un libro escrito con extraños jeroglíficos escritos en egipcio reformado, en placas de oro. Lo tradujo con gran dificultad y lo publicó como el Libro del Mormón en marzo de 1830. El 6 de abril de 1830 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este libro, Libro del Mormón y Doctrina y Convenios, publicados en 1833, un libro de mandamientos, forman hoy día, junto con otros escritos, la base de la doctrina y de la organización de esta secta. Después de traducir las placas, Smith se las devolvió al ángel junto con los otros objetos. Estos los guarda hasta el día de hoy. Réplicas de la placa de oro. Smith se mudó para el estado de Ohio y después se estableció en Commerce, Illinois, donde gobernó de forma dictatorial la primera colonia de mormones. Al predicar la poligamia en 1843, abrió una cima en la secta. Smith tuvo 27 esposas y 44 hijos. Aunque los mormones comenzaron a crecer en número mientras se expandían hacia el oeste, no fue sin persecución.
Hubo batallas entre mormones y no mormones en Far West, Missouri, una ciudad fundada por mormones. Estas eran causadas por los intentos de Smith por establecer un gobierno teocrático. Ahí por la práctica de Smith de proveerse esposas donde quiera que llegaban. Yéndose, se mudaron a Illinois, donde fundaron una ciudad llamada Nauvoo, donde Smith organizó un pequeño ejército. Se autodenominó teniente general. Los mormones se ocupaban en predicar y construir el templo y Smith reclutaba más esposas secretamente. Cuando el periódico local empezó a publicar contra los mormones, Smith ordenó que destruyesen la imprenta y quemaran todos los ejemplares del periódico. Esto ocasionó que Smith fuera arrestado y encarcelado junto con su hermano Hiram en Carthage, Illinois. En junio 27 de 1844, una turba de 200 personas irrumpió en la cárcel y mató a tiros a Joseph y Hiram. Joseph murió sin pelear, según el recuento de los mismos mormones. Mató a tiros a varios de los miembros de la turca con una pistola que portaba. Smith batiéndose a tiros con sus atacantes. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló el engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Los mormones, sin embargo, consideraban a Smith como un mártir por la causa. Después de la muerte de Smith Brigham, Young asumió el liderazgo en la iglesia, quien emigró a Salt Lake Valley y a Utah, estableciendo ahí la sede de la iglesia mormona. Análisis del libro del Mormón. El libro del Mormón es supuestamente el registro histórico de los habitantes nativos de América. Dice que 3 diferentes grupos viajaron por barco a las Américas. Los jareditas vinieron al Nuevo Mundo al mismo tiempo de la Torre de Babel. Los molesitas vinieron a América desde Jerusalén en el año 586 a.C. durante la dispersión judía. El mayor grupo era de Leví y sus descendientes eran de la tribu de José. Se puede encontrar ese registro en el libro del Mormón, en 1 de Nefi 5:14 y en 3 de Nefi 10:17, donde dice que Leví emigró de Jerusalén hacia América del Norte a través del Pacífico con su familia y varios acompañantes. Y aconteció que mi padre Leví también halló sobre las placas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y perseverado por la mano del Señor para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. 1 de Nefi 5:14. He aquí nuestro padre Jacob también testificó conscientemente a un resto de la posteridad de José, y he aquí no somos un resto de la posteridad de José, y estas cosas que testifican de nosotros no están escritas en las planchas de bronce de nuestro padre Leví, que trajo de Jerusalén. 3 de Nefi 10:17. Una vez en América tuvo 2 hijos, Nefi y Lamán. Dios designó al hijo más joven, Nefi, para ser jefe de la tribu. Hubo lucha entre Nefi y Lamán. Los nefitas fueron destruidos en el año 420 después de Cristo por los lamanitas. El profeta líder de los nefitas, llamados Mormón, quien antes de ser exterminado su pueblo escribió la revelación divina y los hechos históricos sobre placas de oro. El hijo del mormón llamado Moroni escondió estas placas en el monte Qumran en 1823, ya evolucionando como ángel y mandado por Dios, le reveló a Joseph Smith el lugar donde estaban las placas. Los lamanitas, que eran judíos de las 10 tribus, dieron origen a los indios americanos. Dice este libro que Jesucristo, después de su resurrección, se les ministró a los nefitas aquí en América. Citan en San Juan 10, 14 al 16, el Evangelio Eterno de Apocalipsis 14, 6 al 7. Según ellos, el libro del Mormón que le fue prestado a Joseph Smith. Los cambios del libro del Mormón.
Vemos aquí los cambios. Reclamos del mormonismo. Los mormones reclaman ser la iglesia de la verdadera iglesia establecida por Jesucristo. Si no hubiera sido por Joseph Smith y la restauración, no habría salvación fuera de la iglesia de los santos de los últimos días. No hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Si Joseph Smith fue un profeta y si dijo la verdad, entonces este conocimiento es de vital importancia para el mundo entero. Nadie puede rechazar este testimonio ni incurrir en las más terribles consecuencias, ya que no puede entrar al reino de Dios. Con una revelación especial, los mormones esperan que uno acepte el inverificable testimonio de un niño de 15 años que le dijo que nadie nunca predicó el Evangelio de Jesucristo desde la era apostólica, años 100 hasta la restauración de Joseph Smith en 1820, que ni Eusebio, ni Irineo, ni Lutero, ni Tyndale, ni Wesley, ni Edwards predicaron el Evangelio. Joseph Smith declaró todos los cristianos como una abominación, aun cuando Jesús prometió: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según el mormonismo, encontramos a Dios contradiciendo este verso en una visión de Joseph Smith 18 siglos después. Los mormones enseñan que el Dios a quienes ellos sirven es solo uno de la serie de dioses que una vez fueron hombres mortales y progresaron hasta hacerse dioses. Enseñan que su Padre Celestial nació como un hijo espíritu de un Dios y una esposa quienes regían el mundo diferente al nuestro. Luego de madurar como un espíritu, fue enviado a otro mundo donde nació como un humano. Ahí creció, se casó y murió y fue resucitado, fue al cielo, progresó y eventualmente se convirtió en el Dios de nuestro mundo. Él y su esposa resucitada continúan teniendo hijos espíritu que nacen en su estancia celestial. El hombre mormón, acompañado de su esposa, quien es fiel a su religión, paga sus diezmos, asiste a los rituales del templo, espera eventualmente progresar para convertirse en un dios en otro mundo, igual que su Padre Celestial lo hizo. Organización de los santos de los últimos días. Los mormones están distinguidos por un grupo de 3 miembros, llamados Primera Presidencia, liderada por el profeta, apóstol y vidente Gordon Hinckley actualmente. Bajo estos se encuentra el Quórum de 12 apóstoles, y bajo estos existen varios grupos llamados los 70, que operan en ciertas regiones del mundo. Bajo ellos están las congregaciones locales llamadas Guards, que son lideradas por los obispos regentes. Existen 13 millones de mormones en el mundo, 6.8 millones en Latinoamérica y 19,000 en Puerto Rico, 0.5% de la población. Aquí tenemos el mapa. Fuentes de autoridad: Libro del Mormón, y vemos los otros 2 libros también por ahí. Los mormones tienen 4 escrituras que consideran sagradas. La Biblia. Creemos que la Biblia es palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida. Reclaman que todas las traducciones de la Biblia están corruptas y por ende no contienen la verdad. 26. Y después que proceden por la mano de los 12 apóstoles del Cordero, de los judíos a los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, que es la más abominable de todas las demás iglesias. Pues he aquí, ha despojado el evangelio del Cordero de muchas partes que son claras y sumamente preciosas, y también han quitado muchos de los convenios del Señor, y han hecho todo esto para pervertir las rectas vías del Señor, para cegar los ojos y endurecer el corazón de los hijos de los hombres. Primera de Nefi 13, 26 al 27. Por eso basan su fe en los escritos de Smith. Su reclamo de que las versiones de la Biblia de hoy están corruptas es totalmente falsa. Vea el estudio sobre el canon de la Biblia en el canon de la Biblia. La versión inspirada de la Biblia fue hecha por Smith, impresa en 1866 por el grupo disidente llamado Iglesia Reorganizada. El Libro del Mormón fue publicado en 1830 como si su autor fuera Smith. En las ediciones sucesivas, Smith aparece tan solo como traductor.
El libro narra la venida de Cristo resucitando a América, donde les habría predicado a los habitantes, dando esto por resultado la formación de una iglesia cristiana en América en el siglo V a.C. Doctrinas y convenios en el libro fundamental de los mormones. Contiene 138 revelaciones disquedadas a Dios a Smith entre 1830 y 1843 como palabra del Señor. Es también llamado Libro de los Mandamientos por la Iglesia reorganizada. En este libro, Dios es presentado como alguien de carne y hueso que enseña el bautismo por los muertos. La perla de gran precio. Consta el libro de Moisés, que equivale a los 6 primeros capítulos del Génesis, y el libro de Abraham, una traducción, un papiro egipcio, el cual se probó más tarde que era fraudulento. En el segundo libro ya se nota un nítido politeísmo. Dios es presentado como uno entre varios dioses. Contiene además varias revelaciones que se dice que fueron dadas a Dios por Smith y los 13 artículos de fe del mormonismo. Los mormones también consideran las palabras de su profeta viviente como sagradas y como doctrina. Se le instruye a los líderes de enseñanza de sus congregaciones. Cuando nuestros líderes hablan, el pensar ya está hecho. Cuando ellos proponen un plan, es el plan de Dios. Cuando señalan el camino, no hay otro camino seguro. Cuando dan órdenes, esto debe terminar toda controversia. Discurso del anciano de King Follett. Fue el discurso pronunciado por Smith en el funeral del anciano de King Follett. Habla sobre la divinización del hombre y la humanización de Dios. De este discurso surgió el siguiente aforismo de Lorenzo Snow: lo que el hombre es ahora, Dios ya lo fue. Lo que Dios es ahora, nosotros lo seremos después. Sus doctrinas comparadas con la Biblia. La Biblia contradice la dependencia mormona en sus múltiples y contradictorias revelaciones, mientras que las escrituras mormonas se contradicen entre ellas y la Biblia nunca se contradice, y el Dios de la Biblia nunca se contradice. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 nos dice de dónde proviene nuestro conocimiento de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, imagen de la misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Por tanto, cualquier mensaje que pretenda ser venido de Dios tiene que concordar con el mensaje que ya Jesucristo trajo en el cumplimiento del Antiguo Testamento, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. La vida eterna viene a través de la obra y la gracia de Jesucristo, y no de Joseph Smith, Brigham Young o ningún otro falso profeta mormón. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. San Juan 20, 31. En Proverbios 30, 5 y 6 se le advierte a aquellos que quieran añadir a la palabra de Dios: toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 al 6. Los mormones creen en muchos dioses y enseñan que Dios mismo fue una vez un hombre. Aún más, enseñan que los varones mormones tienen la posibilidad de obtener la divinidad. Joseph Smith lo dijo claramente. Dios fue como nosotros somos hoy, y es un hombre exaltado, y se sienta entornado más allá de los cielos. Yo digo, si ustedes le vieran hoy, le vieran como a un hombre en forma como uno de ustedes, en toda persona, imagen y forma de un hombre. Aquí está entonces la vida eterna, conocer al único y sabio Dios, y ustedes tienen que aprender cómo ser dioses y reyes y sacerdotes para Dios, igual que todos los dioses que han venido antes de ustedes. Joseph Smith.
Otras aseveraciones de Smith y Young revelan también esta doctrina. En el principio, el cabecilla de los dioses llamó a un concilio de los dioses y se juntaron y dictaron el plan para crear la palabra tierra y poblar la tierra. Joseph Smith. Se le parece, Hércules, hijo de los dioses, pretendió progresar mediante obras y hechos para convertirse en el dios de Olimpo, los 12 dioses de Olimpo. El pasado presidente Lorenzo Snow repitió la palabra de Smith acerca de Dios. Como el hombre es Dios, fue como Dios es el hombre, como podrá ser. Joseph Smith. La enseñanza de Smith acerca de la naturaleza de Dios no solo contradice la Biblia, sino que también contradice el libro del Mormón. Y Serón dijo: ¿dices tú, he aquí un Dios verdadero y viviente? Y dijo Amulek: sí, hay un Dios verdadero y viviente. Y Serón dijo: ¿hay más de un Dios? Y él respondió: no. Alma 11:26 al 29. La Biblia repetidamente afirma que solo hay un Dios verdadero. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Ante mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43:10. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:4. La Iglesia mormona enseña que Jesucristo era un espíritu preexistente como el resto de nosotros. Dice que aunque todos somos hermanos literales de Jesús, Él es puesto aparte de nosotros por ser el primogénito de los hijos, Espíritu de Dios. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito, y todos los que por medio de mí son engendrados son partícipes de esta gloria. Y son iglesias del primogénito. Vosotros también estuviste en el principio con el Padre, lo que el Espíritu, sí, el Espíritu de verdad. Doctrina y Convenios 93, 21 al 23. En el mormonismo, Jesús no es el único Hijo de Dios. Su humanidad es real y ordinaria. Lo que pasó a Él le puede pasar a cualquiera de nosotros. La divinidad de Jesús y la divinidad de todos los otros espirituales nobles, siempre y cuando hayan sido influenciados por una chispa de la deidad, pueden ser reconocidos como manifestaciones de lo divino. El anciano B. H. Roberts, citando el Sir Oliver Lodge en el King Follett Discourse, página 11. Contrario a lo que dicen los mormones, Jesucristo es el único Hijo de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. San Juan 1:14. Mientras estuvo en la tierra, Jesucristo reflejó el poder de Dios como ningún otro hombre pudo ni podrá. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Pensar que nosotros pudiéramos un día ser Dios como Jesucristo y el Padre es blasfemo. Hay una eterna brecha entre el Creador y los creados. Vemos lo que dice la Biblia al respecto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 22 al 25. Según el mormonismo, el hombre es un espíritu preexistente que toma su cuerpo al nacer en este mundo. El hombre es un espíritu vestido con un tabernáculo. La parte inteligente de este no fue nunca creada o hecha, sino que existió desde la eternidad. El hombre estaba en el principio con Dios. Joseph Fielding Smith. Hablando del hombre, Joseph Winston dijo: Él ha existido antes de venir a la tierra. Él también estuvo con Dios en el principio. El destino del hombre es dividido. El hombre es un ser eterno y es desde la eternidad hasta la eternidad.
según ellos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 1 Corintios 15, 47. Los artículos 2 y 3 del Mormón Articles of Faith dicen: creemos que todos los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Creemos que a través de la expiación de Cristo toda la humanidad puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. James Talmage nos explica lo que quiere decir esto. El alcance de la expiación es universal y le aplica a todos los descendientes de Adán, aun el incrédulo malvado, el niño que muere antes de alcanzar la edad de discreción, todos son redimidos por el sacrificio del Salvador de las consecuencias individuales de la caída. De los salvados, no todos serán exaltados a las glorias más altas. En el reino de Dios hay numerosos niveles, grados, provistos para aquellos que sean dignos de ellos. James Talmage. Existe en el mormonismo una salvación general para toda la humanidad y una salvación individual para cada persona. Para el mormón no hay tal cosa como el infierno o el castigo eterno. Todos irán eventualmente a algunos de los tres niveles de gloria. El reino celestial, que está reservado para los miembros del sacerdocio de Melquisedec, que serán dioses. El reino terrestre, para aquellos que fallaron en los requisitos para la exaltación. Ser negro es una de las fallas, como veremos. El reino celestial, para aquellos que no tienen testimonio de Cristo. Vemos aquí la imagen. Y vemos aquí cómo ellos lo manejan acerca de los niveles. Todo lo que dijo Brigham Young lo resume todo. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Cristo, que Joseph era un profeta y Brigham Young, su sucesor, será salvo en el reino de Dios. No hay hombre ni mujer en esta dispensación que pueda entrar en el reino celestial sin el consentimiento de Joseph Smith. Todos tienen que ser el certificado de Joseph Smith Jr. como pasaporte para la entrada en las mansiones donde Dios y Cristo están. El Joseph reina como supremo, un ser en su esfera capacidad, llamado como Dios lo hace en el cielo. La salvación, según la Biblia, es un regalo de Jesucristo nuestro Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 28 y 29. No hay otra forma de ganar salvación. Las buenas obras son el testimonio de la salvación, la cual no se compra con las obras, sino con la sangre de Jesucristo. Somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados y no por lo que nosotros podamos hacer. El sacrificio de Cristo es todo lo que hace falta para la salvación, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:27. Como ya hemos visto, los mormones enseñan que hay que creer en Joseph Smith y que hay que llegar a ser digno por buenas obras para ser salvo. También vimos que enseñan que hay 3 cielos, los cuales tienen que ver directamente con su doctrina de la progresión eterna. La progresión eterna o exaltación es la creencia mormona que la humanidad, como niños espíritu de su Padre en el cielo, pueden llegar a ser como Él. Aunque el significado exacto de esto no ha sido definido, la mayoría de los mormones especulan que esto significa que ellos pueden entrar al reino celestial y morar en la presencia de Dios. Estas ordenanzas de salvación, como el bautismo, son requeridas para todo aquel que pretenda obtener la exaltación. Pero muchos han muerto a través de la historia sin haber recibido estas ordenanzas.
Aunque ellos creen que estas ordenanzas a la salvación fueron reveladas por Joseph Smith, los mormones creen que estas ordenanzas están disponibles para todos los que viven y aquellos que han muerto. Los mormones enseñan que aún los que han muerto tienen oportunidad de escuchar y aceptar o rechazar el mensaje de Jesucristo y su Evangelio. Los mormones están comprometidos a realizar estas sagradas ordenanzas vicariamente a nombre de aquellos que han muerto sin la oportunidad de escuchar el Evangelio o sin realizar estas ordenanzas. Creen que estas ordenanzas son necesarias para progresar más allá de esta vida. Es por eso que practican el bautismo por los muertos y se esfuerzan por identificar a quienes fueron ancestros para poder bautizar en nombre de ellos y así concederles el cumplir con este requisito de salvación y exaltación. El aceptar estas ordenanzas por parte de los que han muerto es voluntario. El espíritu que rechace las ordenanzas hechas a su favor las invalida y viene a ser como si nunca las hubiera hecho. Aún así, aquellos que rechacen estas ordenanzas tienen la oportunidad de heredar un reino de una gloria más baja, el reino terrestre o el reino celestial. La exaltación al reino celeste es la meta de los mormones fieles. Nota: cualquier similitud con la doctrina romana del purgatorio no es pura coincidencia. Los mormones creen que las eternidades se dedicarán al progreso de progresión eterna hasta que lleguen a ser como Dios el Padre. Nota: cualquier similitud con la doctrina de la reencarnación y la rueda del karma no es pura coincidencia. El hombre solo tiene una oportunidad para salvarse, y de esta manera está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Van a haber un juicio y una condenación. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14 y 15. Los mormones usan los templos para realizar estas ordenanzas de salvación. En adición al bautismo, los mormones tienen otras ordenanzas de salvación, también llamadas ordenanzas del templo: el bautismo y confirmación a nombre de los muertos, la ordenación del sacerdocio a nombre de los muertos, el lavado, unción, ordenanzas de iniciación, la dotación, el matrimonio eterno y sellado. Estas ordenanzas se pueden hacer para uno mismo o en favor de los muertos. Los mormones realizan estas ordenanzas a nombre de los muertos no mormones porque creen que estos viven en una prisión de espíritus. Creen que Cristo fue a los espíritus justos y organizó un gran ejército misionero para enseñar el evangelio a los muertos, quienes a su vez pueden bautizarse mediante un familiar viviente en un templo. Estos muertos pueden aceptar o rechazar estas ordenanzas realizadas a su favor. El profeta Joseph Smith: profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas a cualquiera que oye mis palabras, que él hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos que la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado, con presunción ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18 al 22. Joseph Smith, el profeta y vidente, porfirió muchas profecías que nunca se cumplieron. Aquí reenseñaremos solo algunas. Joseph Smith profetizó en 1832. En una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto.
Doctrinas y Convenios 130, 14 al 15. O sea que la segunda venida de Cristo sería en 1890, pero Cristo no vino en 1890. Veamos lo que Smith dijo de sí mismo. Tengo más de que gloriarme de cualquier otro nombre. Soy el único hombre que ha sido capaz de mantener una iglesia unida desde los días de Adán. La mayoría del grupo permaneció a mi lado. Ni Pablo, ni Pedro, ni Jesús lo lograron. Me glorío en que ningún hombre jamás hizo una obra como yo. Los seguidores de Jesús huyeron de él, pero los santos de los últimos días nunca huyeron de mí. Joseph Smith. Smith predijo que los mormones se congregarían en Independence, Missouri, y construirían un templo ahí. Resultado, nunca se congregaron en Independence y nunca se construyó el templo. Vea Doctrina y Convenios 84. Zion Independence, Missouri, no caería en manos del gobierno de los Estados Unidos. Resultando, los mormones fueron echados fuera. Vea Doctrina y Convenios 97-19. Smith predijo que Inglaterra y otras naciones entrarían en una guerra civil americana. Ni Inglaterra ni ninguna otra nación participó. Joseph Smith afirmó haber traducido el libro de Abraham de este rollo de papiro egipcio. Él escribió en su en la historia de la Iglesia, volumen 2, página 236. Yo comencé la traducción de algunos de los caracteres o jeroglíficos y nos alegramos descubrir que uno de los rollos contenía las escrituras de Abraham. Pero las reclamaciones de Smith fueron demostradas como un fraude por egiptólogos mormones y no mormones, incluyendo a Richard Parker, Klaus Bae, Jonah Wilson, Edward Ashman, quienes han examinado este pedazo de rollo por el libro de Abraham y están de acuerdo de que es la porción inicial del libro de Respiraciones, un documento egipcio con instrucciones de entierro que fue escrito alrededor del primer siglo después de Cristo. No hace ninguna mención de Abraham. Por ahí vemos nosotros algunos datos. Al lado izquierdo de este fragmento comienza la serie de hechizos que se debieran recitar para el muerto, indicando que el rollo es de un fuente pagano y no de escritura de Dios de la Biblia, y el libro de Abraham forma parte de la perla del gran precio de los mormones. Tanto Joseph Smith como su hermano Hiram eran masones practicantes. Después de Joseph Smith se mudó a Nauvoo, Illinois, se hizo masón y formó el Concilio de los 50 y estableció las ceremonias secretas del templo. La siguiente aseveración está registrada en la Historia de la Iglesia, volumen 4, página 551, fechada en marzo 15 de 1842. Hoy en la tarde recibí el primer grado en la francomasonería en la logia de Nauvoo, reunida en mi oficina administrativa. El registro del siguiente día lee: estuve con la logia masónica y ascendí hasta el grado sublime. El apóstol mormón Jonah Wist Admiton. Muchos de los santos eran masones, tales como Jaimuk Eber, Sekimbal, Elijah Format, Kebel, Whitney, James Adams y John C. Bennett, también Brigham Young, la escuadra y el compás de los masones. Los rituales masónicos y las ceremonias del templo mormón no es entonces coincidencia que se parezcan tanto a las ceremonias masónicas y mormonas. El hecho de que ambos grupos celebran ceremonias secretas impactante, pero cuando las comparamos el ritual del mormón y constamos el mismo Joseph Smith era masón, esto nos fuerza a concluir que él adoptó la masonería cuando estableció las ceremonias en el templo de Nauvoo con los símbolos masónicos. El ojo que todo lo ve, el apretón de manos masónico. Piedra solar, nubes con rayos de luz, la luna, una de sus fases. Perilla con el panal de abejas,
y la piedra solar. Ahí están algunas referencias por si ustedes quieren checar. Por ahí tenemos un poco más de referencias. Y bueno, pues aquí damos por terminado este estudio acerca de los mormones. Espero que les haya sido de bendición. Y recuerden, si les agradó el video, suscríbanse a mi canal. Es gratis. Denle manita arriba, comenten y con eso me ayudarán a que yo continúe subiendo más videos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga, mis amigos y hermanos.